Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a los panitas del mundo. Este es un nuevo video de... Corazón ardiente, pecho caliente, mente dispersa, todo estridente. Si tú supieras lo que se siente. Bueno, esto ocurrió en las montañas de Venezuela, donde venía yo muy alegre, muy sonriente, muy relajado, después de haber recorrido varias ciudades y varios estados de mi país. Ya estaba llegando a la frontera, era el último estado que me quedaba por recorrer en Venezuela y ya estaría cerca de la frontera. Iba por la montaña porque para llegar al estado, por la ruta que yo tomé, había unas montañas antes de entrar. Y bueno, los paisajes de las montañas en Venezuela son espectaculares, como encontré también paisajes muy bonitos en Colombia y en Ecuador. Y resulta que no es nada difícil que te distraigas si vas en una bicicleta, por ejemplo, como iba yo, y venía pedaleando de lo más tranquilo, viendo las otras montañas a lo lejos, viendo el paisaje, viendo las nubes, el sol, disfrutando un poquito después de un viaje tan duro que me había tocado. Y mi única preocupación eran los frenos porque llevaba mucho peso y bueno, iba bajando por la montaña, había muchas curvas en la montaña y era doble vía aparte. Entonces tenía que tener mucho cuidado si habría mucho, me hacía mucho hacia un lado porque venían vehículos en contra. Bueno, resulta que yo voy bajando y me doy cuenta de que podía relajarme un poco, podía frenar a tiempo si no tomaba mucha velocidad. Y resulta que después de un tiempito, de un rato, me distraía por momentos con el paisaje y reaccionaba así como que oh, tengo que estar más pendiente de la velocidad porque sin darme cuenta comenzaba a acelerar un poco más. Llegó un momento en que me olvidé por completo de la velocidad que llevaba porque justo unos minutos antes me había tocado una curva, venía un poquito más rápido de lo que había calculado y logré frenar a tiempo, o sea, no hubo ningún problema. Cuando me distraje, que estoy viendo un paisaje muy bonito, dentro de tantos que habían, y veía la ciudad ya en la parte de abajo de la montaña, comienzo a acelerar y no me doy cuenta. No me había dado cuenta de que iba un poco más rápido de lo que yo esperaba. Y cuando me doy cuenta de esto, justo enfrente de mí, como había muchas, estaba otra curva. Y bueno, yo dije nada, no hay problema, ahorita acabo de frenar y todo salió bien, así que freno de nuevo y no pasa nada. Y resulta que había arena sobre el asfalto. Era un problema para un ciclista que lleva mucho peso y unos frenos defectuosos. Hice todo el intento, hice todo lo que pude, sabía que si frenaba con la rueda de delante iba a una caída segura, si frenaba con la rueda de atrás nada más no era suficiente y seguramente iba a terminar accidentándome. Y tenía la curva, el abismo y la montaña. Entonces mis tres opciones para el momento, cuando yo me doy cuenta de que ya no tengo salida, de que está muy cercano el accidente, y digo yo, bueno, tengo la opción de caer al abismo, tengo la opción de comer asfalto, como decimos nosotros, de caer sobre la calle, sobre la vía, y tengo la opción de chocar contra la montaña. Cuando uno vive esos momentos, como lo dije en otro de mis videos, pues, se ven muchas imágenes rápido, todo sucede muy deprisa, muy rápido. Es como una cámara lenta dentro de una cámara rápida. Es una situación que, bueno, el que la vive me entiende y sabe
¿Qué es lo que sucede? Muchas imágenes, pasa esto, pasa lo otro. Para aquellas personas que analizamos dentro de la situación, tenemos como varias opciones y analizamos rápido y decidimos, si nos da tiempo, voy a tomar esta opción. Y en mi caso, bueno, fue así. Yo vi las tres opciones y yo dije, o me caigo por el abismo o caigo sobre el asfalto y hay el peligro de que otro vehículo me pase por encima, o choco contra la montaña. Pero chocar contra la montaña tampoco es nada, no es nada agradable. Entonces volteé mi mirada hacia la montaña y vi que había justamente donde yo iba, un monte muy alto, tal vez 1,5 metros de monte, que me superaba. Estaba yo sentado sobre la bicicleta, el monte me llegaba a la altura de la cabeza. Y cuando estoy en el momento del frenado y todo aquello, que digo, bueno, no estoy frenando y tengo que buscar una solución, porque si aplico el freno delantero me caigo, si me desvío me voy por el abismo, y si me voy de frente me voy contra la montaña. Y bueno, tomé la decisión de la montaña. No hubo que pensar mucho. De hecho, al momento de tomar la decisión de la montaña fue así como que montaña, y de repente ya tenía el monte pasándome hacia los lados. Yo en el momento dejé de escuchar todo lo que venía escuchando, de los autos, de los pájaros alrededor, de la brisa. Yo no escuché nada, solamente el rozar de las ramas o el monte que me estaba pasando por un lado. No veía nada, todo era verde con rayas, y de repente el golpe se lo lleva la bicicleta mayormente, y yo sí quedé un poco aturdido. Me levanto y lo primero que hice fue obviamente revisar el bolso, ver cómo estaba mi guitarra, que iba en la parte de atrás del bolso, y veo que no había pasado nada, ¿no? Yo veo la bicicleta de abajo arriba y no le encontré nada. Y digo, bueno, solamente fue un susto, así que hice hacia atrás la bicicleta, me quedé viendo el lugar donde había caído, que quedó totalmente plano el monte. Y cuando estoy colocando la bicicleta en la vía, que me siento para continuar pedaleando, apenas hago el intento y se traba la bicicleta. Y resulta que la rueda de adelante estaba totalmente doblada, y yo no me había dado cuenta. Si me ponía a reparar en ese momento ahí en la vía, era, aparte de muy peligroso, se me iba a hacer muy tarde para poder llegar a la ciudad. Así que decidí intentar enderezarla con las manos, y la logré enderezar y daba la mitad de la vuelta. Y al dar la mitad de la vuelta chocaba contra los frenos. Yo estaba realmente ansioso por llegar a la ciudad, ya quería llegar a la ciudad, ya quería estar cerca de la frontera. Fue un viaje bastante incómodo y desesperante por todos los anuncios que hacían referente al cierre de la frontera. Mañana la cerramos, va a durar tiempo indefinido cerrada. Entonces, obviamente yo quería salir y quería ya de una vez llegar a la ciudad. Así que decidí quitar los frenos de adelante para poder rodar, y la rueda iba obviamente ondeando a medida que yo iba bajando. Y aún así me daba mucha risa, porque las personas que iban en los autos me saludaban, me hacían señas de aprobación, y yo decía, bueno, ¿será que no se dan cuenta que la rueda de adelante va así? Porque a mí me parecía muy gracioso. Y si me tocara ver a alguien así, lo pararía para ofrecerle ayuda si va a ayudarme. Así logré bajar toda la montaña hasta que llegué abajo. Bueno, se me hizo bastante tarde, pero pude llegar a la ciudad. Y me quedó el recuerdo del lugar donde caí, porque tomé una foto. Bueno, si les gustó esta historia, dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan, díganme qué historias quieren escuchar, acerca de qué. Y bueno, yo les estaré montando nuevas historias. Un abrazo, se les quiere, y nos vemos en el próximo video. Chao.